Saludos, profesora. Yo soy la doctorante Marbeli Cedeño del doctorado de gerencia y en esta oportunidad le quiero presentar la evolución de las teorías administrativas. Se trata de una serie de teorías a nivel de tiene que ver con la gerencia organizacional que se han venido pues gestando a lo largo de los años, desde hace muchísimo tiempo. Cada vez nuevos autores han aportado a las mismas. A mi manera de ver, cada una de ellas tiene unos elementos, unos componentes, una estructura que principalmente aplicaba para la época en la que ellos se crearon y posteriormente fueron surgiendo nuevas a raíz de las nuevas situaciones, de los nuevos acontecimientos a nivel de las organizaciones que fueron dando respuesta a las mismas. Pero en la actualidad tenemos una confluencia de todos esos elementos presentes, unos en menor nivel que otros, pero para mí hay una suma de todos ellos y ha sido una gran contribución de todos. Finalmente, expondré un caso práctico donde se va a contextualizar todas las teorías. Bien, quisiera comenzar entonces por las teorías clásicas y voy a indicar los principales exponentes y los aportes de cada uno de estos. Primeramente está la teoría clásica, ya lo dije, en ellas están tres teorías. Primero está teoría de administración científica para el año 1915. Su principal exponente fue Frederick Taylor. Taylor lo que proponía para ese entonces era una división del trabajo. Se enfocó más, su nombre indica la parte científica, se enfocó más hacia lo que es el diseño del trabajo, cómo estaban compuestos los puestos, cómo estaban organizado el trabajo y determinar cuál era la mejor manera de hacer las cosas. ¿Okay? También sobre esto indicaba que mientras mejor fuese esa actividad, pues se debía remunerar en función de la producción que tuviese la persona. Y también había elementos sobre la eficacia de ese trabajo en base a las condiciones de trabajo. ¿Okay? O sea, ya venía desde ese entonces, que estábamos hablando prácticamente en la época de la Revolución Industrial, hablándose también ya de las condiciones de trabajo, cosas que para el momento eran bastante precarias. Para 1916, muy cercano, está Henry Fayol. Ellos prácticamente en algún momento llegaron a trabajar juntos también. Él con su teoría clásica agrega a los elementos ya indicados por Taylor. La eficiencia de las organizaciones depende de las empresas, depende de cómo se organizaran. Por ejemplo, debían haber presentes funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, gerencial, es decir, ya no solamente era la forma de trabajar y producir, sino que tenía que haber una estructura, una diferencia en los diferentes roles que cumpliera en esa organización cada una de las personas para poder asegurar que se hiciera de manera adecuada. También destacan los conceptos para en este momento de autoridad, disciplina, jerarquía, orden. Entonces se iban así agregando elementos a las ya nacientes teorías, por ejemplo, de Taylor. La otra teoría de este grupo de teorías clásicas fue la de Max Weber, la teoría de la burocracia. Su concepto de burocracia estaba asociado a la jerarquía en las organizaciones, ¿ok? En la departamentalización, las líneas y las normas, los procedimientos muy bien definidos entre cada una de esas unidades y eso también se revertía, daba como consecuencia una autoridad. Entonces, a medida que la jerarquía iba subiendo, la autoridad era superior.
Luego tenemos las teorías de las relaciones humanas, ya para 1923 surge la Escuela de las Ciencias del Comportamiento. Encontramos a Follett y Bernard y también a Elton Mayo. Ellos se enfocaron más hacia, su nombre lo indica, hacia los aspectos de la conductuales del hombre en el trabajo, la forma como se comportaba, lo que tiene que ver con sus motivaciones para trabajar, las relaciones entre ese trabajador con su supervisor y cómo era involucrado en la toma de decisiones. Entonces surgen aspectos importantes como el trabajo en equipo, el liderazgo participativo, que justamente era el que procuraba que se tomara en cuenta a esos trabajadores de menor nivel en la toma de decisiones de la organización. También surge pues en la necesidad de mejores relaciones trabajo-supervisor y el trato y la comunicación con el hombre. Estos son básicamente las teorías de las relaciones humanas, es decir, ya no tanto el elemento científico de la función, sino también la función, pero en relación con quien la realiza. Se estaban entonces anexando, adjuntando nuevos elementos todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la empresa. Ya para 1943-1960 surge la teoría científica del comportamiento, donde está la necesidades y motivación, la muy conocida pirámide de jerarquización de Abraham Maslow, donde él establece que las necesidades del hombre, del trabajo en su medio laboral, están desde las necesidades básicas, que son la comida, el vestido, la vivienda, hasta las necesidades de autorrealización, es decir, de sentirse bien, completo, habiendo escalado posiciones dentro de la empresa, ocupando puestos importantes, por decir algo. Y la teoría XY de Douglas MacGregor, donde son totalmente contrapuestas, donde dice que por una parte el hombre tiene un comportamiento contrario hacia el trabajo porque no le gusta, de ser un poco irresponsable, de no querer asistir, porque por naturaleza no le gusta, contra la teoría Y, que habla más bien de que el hombre sí está motivado, en algún momento hay una motivación para realizar ese trabajo. Ya para 1980 tenemos las teorías actuales de calidad de Edward Deming, que indicaba que gerenciar es predecir, trabaja más con la calidad, el cliente, la organización, las teorías de la contingencia, donde se habla de que las organizaciones dependen básicamente de las circunstancias, es decir, lo que pasa en la organización depende de su entorno, de las situaciones en un momento determinado y en función de eso la organización se comporta. La teoría Z de William Ouchi habla de la responsabilidad de la toma de decisiones. En cuanto a las teorías actuales, ahí clasificamos específicamente, tengo los sistemas sociales abiertos de Kant y Kant, que habla de la organización como sistemas abiertos, sensibles, en intercambio con el medio ambiente que los rodea. Es decir, las organizaciones están inmersas en un medio, lo que pasa en el ambiente, la parte social, la parte política, la parte económica, todo lo afecta y en función de eso ellas actúan. Y finalmente las teorías emergentes, donde está la productividad e innovación de Peter Drucker, donde el hombre es el centro de todo y el conocimiento que se genera, y la teoría de la complejidad con Etkin, Chabanstein y Morin. ¿Okay? Hablan de que las organizaciones están en un medio relativo de divergencia, incertidumbre, en una búsqueda de un equilibrio dinámico y una complementariedad de las funciones que se realizan en ella. Es decir, que no hay una función sola en una empresa, sino que debe estar complementariamente trabajándose entre todas de manera transversal para que pueda fluir y ser eficiente.
Entonces, a continuación voy a mostrar el caso que traje a colación para analizarlo. Se trata de un colegio, se llama Unidad Educativa Nacional José Torres Machado. Está acá donde yo resido, en el estado Bolívar, San Félix. Es una unidad de educación primaria y media. Tiene un número, tiene la mitad de los docentes que realmente están en la organización, en la estructura, por decir algo, son 60 en estructura y 30 docentes que existen realmente en la nómina. Deberían ser 7 coordinadores y hay 2 coordinadores. Hay un director y un subdirector, sin embargo, deberían ser 2 subdirectores por el número de niños que hay en el colegio, que son 700 niños. Entonces, la ley establece que si son más de 600, deberían ser 2 subdirectores, lo cual ahí vemos ya unas debilidades, unas falencias, unas faltas de personal suficiente para atender el colegio. Entonces acá, con esta contextualización, lo que quise fue determinar cuáles son las fortalezas y debilidades en función de cada teoría, de acuerdo a la información que levanté, explicada por la directora del propio colegio. Vemos entonces en las teorías clásicas, haciendo una comparación, ellos tienen como fortaleza, en este colegio hay una división del trabajo, es decir, están determinadas los roles. La eficiencia depende de las condiciones de trabajo, porque obviamente hay muchas debilidades, pero ellos han buscado de una manera colaborativa con los consejos comunales, con los comités de representantes, tratar de mejorar la situación, y lo han venido logrando. Tienen muy buenas relaciones la directora con todos estos organismos comunitarios que acabo de mencionar. Hay autoridad, jerarquía, disciplina que se ejerce de una manera muy positiva de parte de la dirección. Y hay una organización burocrática porque hay una estructura con todas las debilidades que puedan tener. Como debilidades están entonces que la remuneración depende de la eficiencia, hay un déficit de personal, por tanto hay una dificultad en la gestión para poder completar en las aulas. Los profesores de unas materias han tenido que dar las otras, se dividen las secciones, han tenido que maniobrar y establecer algunas estrategias entre ellos para poder hacerlo. Y pocos controles de la alta dirección e incumplimiento de directrices. Aquí me refiero más al ministerio. Por ejemplo, muchos trabajadores se fueron con la pandemia y le seguían pagando, casi por 2 años pagándole, porque bueno, ese control hacia ese nivel tan elevado no es tan estricto, ¿ok? Y de eso depende el pago a nivel de ministerio, no de la directora. En cuanto a la teoría de las relaciones humanas, existe el trabajo en equipo, liderazgo participativo, toma de decisiones y mejores relaciones de trabajador-supervisor. Realmente hay unas muy buenas relaciones, se hace mucho trabajo en equipo y hay mucha colaboración. De hecho, lo mismo que el haber profesores que eran de cultura, dando, por ejemplo, otras materias, una referencia. La debilidad es la comunicación, porque hay mucho trabajo por la escasez de personal y a veces no se da la comunicación de manera efectiva. En cuanto a las teorías científicas, está la motivación intrínseca. Ellos naturalmente están muy motivados a hacer las cosas por la escasez que hay. Y debilidad, escasa satisfacción de las necesidades básicas. Los salarios son muy bajos y solamente y ligeramente se satisfacen las necesidades básicas. Un poco esto hablando de la pirámide de Maslow. En cuanto a las teorías actuales, hay un esfuerzo por la calidad, adaptación a las circunstancias, la responsabilidad como función colectiva y organización como sistema abierto. Obviamente, lo que está pasando a nivel de país afecta el funcionamiento, ya lo acabamos de decir. Sin embargo, se hacen los mejores esfuerzos por lograr
la calidad en el colegio, por lograr que los niños aprendan y tengan todas las materias que deben ver. Como debilidad, poca capacidad de predicción y control de las variables de los procesos, son cosas que no pueden controlar. Cuando se daña algo en el colegio, techo, baños, falta de agua, no tienen los recursos, no les llegan y bueno, tienen que hacer muchas cosas para poder. Entonces son variables que no lo pueden controlar. Y dentro de la teoría emergente, para finalizar, complementariedad de las funciones, búsqueda del equilibrio y un esfuerzo por convertirse en organizaciones que aprenden y generan conocimiento como nuevas tendencias en la educación. Hacen su mejor esfuerzo, es una escuela ejemplar, es una escuela realmente nueva, tiene todo, comenzó como un personal nuevo, entonces todos tienen esta fortaleza que todos llegaron juntos, se han venido formando juntos y hacen el mejor esfuerzo por lograr los resultados. Y como debilidad, pues una productividad e innovación en la transformación de la sociedad bastante baja por mucho esfuerzo que hacen. Hay muchas cosas que se afectan, por ejemplo, el tema de la pandemia afectó mucho la calidad educativa y el hecho de no tener todos los recursos también los afecta, la desmotivación del personal, entre esos elementos. Entonces, es una institución con mucha complejidad, en un medio de incertidumbre que está buscando las maneras de salir adelante. Y esta es la bibliografía utilizada. Bueno, muchas gracias por la atención.